por accidente vi a mi marido y a su amante embarcándose en un crucero de lujo. Pero lo que pasó. La brisa del mar era densa aquella tarde, como si presagiara la tormenta que estaba a punto de desatarse en el interior de Valeria. El sonido de las olas chocando contra los muelles se mezclaba con el bullicio de los viajeros ansiosos por embarcar en el lujoso crucero. Pero Valeria no estaba allí por placer ni por curiosidad. Había seguido su instinto, ese sexto sentido que le oprimía el pecho desde que encontró la maldita factura. Ahora, escondida tras una columna, sus peores sospechas cobraban vida frente a sus ojos. Fernando, su esposo, su compañero de toda la vida, estaba allí, radiante y despreocupado, con una mujer que no era ella. El impacto fue seco, como una bofetada en pleno rostro. Durante años, Valeria había construido una vida con Fernando, creyendo en su amor, en su lealtad. ¿Y ahora? Ahora lo veía sonreír con esa complicidad descarada mientras sostenía a la rubia por la cintura, inclinándose hacia ella con un gesto que Valeria conocía demasiado bien. No era solo un desliz. No era una simple aventura. Era algo más grande. Algo calculado. Algo que dolía más que la traición en sí. Por un momento, sintió que las piernas le flaqueaban. Sus manos temblaban al aferrarse a su bolso con una fuerza innecesaria. Tenía dos opciones: salir de su escondite y enfrentar a Fernando con la furia de una mujer engañada, o contenerse, pensar con frialdad y entender qué estaba pasando realmente. Porque si algo había aprendido en la vida, era que la impulsividad rara vez llevaba a la victoria. Y Valeria no pensaba ser una víctima más de una historia de infidelidad. Tomó aire, exhaló lentamente y se obligó a observar la escena con una nueva perspectiva. La ropa de Fernando, su postura confiada, la manera en que revisaba su reloj con impaciencia. No era solo un viaje romántico clandestino. No, había algo más. Un plan, un propósito oculto tras esa apariencia de marido enamorado. Y si Valeria quería respuestas, no las obtendría con gritos ni reproches. Las obtendría con astucia. Se alejó del muelle con pasos firmes, sin que Fernando la viera. Su mente ya estaba trazando una estrategia. Volvió a mirar el lujoso barco, la inmensidad del mar que pronto lo acogería. Y en ese instante, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Compraría un boleto para el mismo crucero. Se convertiría en una sombra silenciosa en la vida de Fernando y su amante. Descubriría la verdad, la desentrañaría hilo por hilo hasta exponer la traición en su máxima expresión. Pero más que la infidelidad, lo que la carcomía por dentro era la pregunta que aún no tenía respuesta: ¿por qué ese viaje? ¿Por qué tanto secretismo? Un hombre como Fernando, calculador y meticuloso, no arriesgaría su matrimonio por un simple capricho. Valeria lo conocía bien. Sabía que si estaba allí, con esa mujer, era por algo mucho más grande. Algo que, de alguna forma, la afectaba directamente. La vendedora de boletos la miró con extrañeza cuando pidió una reserva inmediata. Última cabina con vista al mar, le informó la mujer con una sonrisa mecánica. Valeria asintió sin pensarlo. Perfecto, respondió, mientras deslizaba su tarjeta de crédito. No iba a permitir que Fernando tomara decisiones que cambiaran su destino sin consultarla. Si él jugaba sucio, ella aprendería a jugar mejor. El altavoz anunció la última llamada para abordar. Valeria observó cómo la pareja subía por la pasarela sin sospechar que alguien más lo seguía de cerca. La adrenalina corría por su cuerpo, empujándola hacia lo desconocido. El crucero partía en minutos, y con él, comenzaba su viaje hacia la verdad. Una verdad que, estaba segura, sería mucho más aterradora de lo que jamás imaginó. El crucero zarpó con un leve temblor, alejándose del puerto mientras las luces de la ciudad se desdibujaban en el horizonte. Valeria, oculta tras unas gafas de sol y un vestido discreto, recorrió los pasillos con una aparente tranquilidad. Pero su mente era un torbellino. Todo en ese lugar exudaba lujo y despreocupación: las risas de los pasajeros, el tintineo de copas, el aroma a mar mezclado con perfume caro. Sin embargo, para ella, aquello no era un viaje de placer. Era el escenario de un duelo silencioso, donde la traición sería su mayor arma y la verdad, su recompensa.
desde el balcón de su cabina, observó la suite de Fernando, justo al otro lado. La cortina entreabierta dejaba entrever una silueta femenina moviéndose con soltura. Lorena. La amante. La que había ocupado su lugar sin remordimientos. Valeria sintió una punzada de rabia, pero se obligó a calmarse. No había venido a dejarse consumir por el dolor, sino a descubrir qué se escondía detrás de ese romance clandestino. Para vencer, debía pensar como Fernando, con frialdad, con estrategia. La primera noche a bordo, Valeria se dedicó a explorar. Caminó por los pasillos dorados, memorizó las salidas, ubicó las cámaras de seguridad. Todo detalle era importante. En el restaurante principal, se sentó en un rincón estratégico desde donde tenía vista directa a Fernando y Lorena. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Él reía, confiado, ajeno a la sombra que lo acechaba. De vez en cuando, se inclinaba para susurrarle algo al oído. Lorena sonreía, sin saber que su idilio estaba bajo vigilancia. En un momento de descuido, Fernando sacó un pequeño sobre del bolsillo y lo deslizó discretamente a un hombre mayor sentado a su lado. Valeria entrecerró los ojos. Aquello no era un simple coqueteo. Había dinero en juego, acuerdos que se cerraban entre copas de vino y sonrisas falsas. Y lo peor, ella ni siquiera sabía cuán profunda era la red en la que su esposo se había enredado. Para mantener su tapadera, Valeria fingió ser una turista más. Entabló conversación con una pareja de jubilados, bailó en la terraza, pidió un cóctel en la barra. Pero su atención siempre estaba en Fernando. En cada gesto, en cada mirada, en cada frase dicha al descuido. Fue así como descubrió que al día siguiente habría una cena privada en la cubierta superior, solo para invitados exclusivos. Una oportunidad de oro para acercarse más. Antes de regresar a su habitación, pasó por recepción y con una sonrisa inocente preguntó, ¿cómo puedo conseguir una invitación para la cena especial de mañana? La recepcionista la miró de arriba a abajo, calibrando su estatus. Solo para miembros VIP, señora. Pero si está interesada, podríamos hacer una excepción, con el contacto adecuado. Valeria sonrió con calma. Contactos era lo único que nunca le había faltado. De vuelta en su cabina, se quitó las sandalias y se dejó caer sobre la cama. Miró el techo con la respiración agitada. Su mente calculaba los siguientes pasos, pero su corazón aún dolía. La imagen de Fernando acariciando a otra mujer la perseguía como una pesadilla de la que no podía despertar. No pienses en eso, se ordenó en un susurro. Piensa en el final del juego. La venganza no era solo por la traición. No. Esto iba más allá. Algo le decía que Fernando no solo la había engañado como esposa, sino que también la había traicionado de una forma mucho más grave. Solo tenía que descubrirlo. Las noches en alta mar tenían un aire de irrealidad. Todo parecía suspendido en el tiempo, como si el mundo real dejara de existir más allá de aquel lujoso crucero. Valeria, sin embargo, no tenía el lujo de distraerse. La cena privada a la que tanto le costó acceder había sido una revelación. Fernando no solo disfrutaba del placer de la traición, sino que también jugaba con fuego en un terreno mucho más peligroso, los negocios turbios. Desde la barra, con una copa de vino en la mano, Valeria lo observó. Estaba sentado junto a hombres de apariencia poderosa, gesticulando con confianza mientras Lorena, su amante, sonreía encantada a su lado. Había algo en la forma en que se inclinaba hacia uno de ellos, en la manera en que deslizaba discretamente un sobre bajo la mesa. No era una simple charla de inversión. Era un trato. ¿Pero de qué? Valeria sabía que no podía limitarse a espiar desde lejos. Si quería respuestas, debía ensuciarse las manos. Aprovechó el bullicio de la cena para acercarse a la mesa con una estrategia clara, hacerse notar sin parecer demasiado obvia. Fingiendo un descuido, dejó caer su clutch justo al lado de la silla de uno de los hombres con los que Fernando conversaba. «Oh, qué torpe soy»,
exclamó con una sonrisa nerviosa mientras se agachaba para recogerlo. El plan funcionó. El hombre, un sujeto de mediana edad con un reloj tan caro como su traje, la ayudó amablemente. Espero que no haya sido un accidente demasiado grave, bromeó. No más que los que uno comete al enamorarse del hombre equivocado, respondió Valeria con una sonrisa calculada, dejando que la frase flotara en el aire. Fernando, al escuchar su voz, giró la cabeza abruptamente, pero ella ya se había marchado, dejando tras de sí un aire de misterio. Esa misma noche, Valeria decidió moverse rápido. Si Fernando estaba metido en algo grande, debía buscar pruebas antes de que fuera demasiado tarde. Se deslizó por los pasillos en silencio, aprovechando la distracción de los pasajeros borrachos y despreocupados. Había descubierto dónde estaba su suite y, con la información obtenida de una camarera bien incentivada, consiguió la clave de acceso al área privada. Dentro, la habitación exudaba el aroma de Lorena, un perfume dulce y juvenil que contrastaba con la frialdad de Fernando. Abrió los cajones con rapidez, revisando papeles, buscando cualquier indicio de lo que estaba tramando. Y entonces lo encontró, un sobre idéntico al que había visto en la cena, con documentos que mencionaban cuentas bancarias en paraísos fiscales y una transacción millonaria programada para el último día del viaje. El impacto de la revelación fue instantáneo. Fernando no solo la había traicionado en el amor, sino también en los negocios. Durante años, habían construido juntos una empresa, confiando el uno en el otro. ¿Y ahora? Ahora descubría que él estaba moviendo dinero a espaldas de ella, desviando fondos hacia un destino desconocido. Todo esto no era solo una infidelidad, sino una conspiración. Antes de que pudiera procesarlo todo, el sonido de la puerta abriéndose la sacó de su trance. Valeria se apresuró a esconderse tras una cortina, conteniendo la respiración. Fernando entró con Lorena, su voz ronca de confianza. Todo está saliendo como lo planeamos, dijo él. En pocos días, el dinero estará seguro y podremos desaparecer sin que nadie sepa nada. Valeria cerró los ojos, sintiendo cómo la ira se mezclaba con el dolor. No solo la había engañado. No solo la había reemplazado. Había planeado borrar toda huella de su vida juntos, como si ella nunca hubiera existido. Pero si Fernando pensaba que iba a salirse con la suya, estaba muy equivocado. Valeria se quedó inmóvil en la penumbra, con el corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. La revelación que acababa de escuchar no solo la enfurecía, sino que la empujaba a un territorio peligroso. Fernando estaba planeando desaparecer con Lorena y llevarse una fortuna con él. Pero lo que más le dolía no era la traición amorosa, sino el descaro con el que él la había borrado de su vida sin remordimientos. Como si su matrimonio no hubiera significado nada. Como si ella no existiera. Mientras Fernando y Lorena seguían hablando, Valeria aprovechó el momento para escabullirse de la suite. Caminó por los pasillos sin rumbo fijo, intentando ordenar sus pensamientos. Pero con cada paso, los recuerdos la golpeaban como ráfagas de viento frío. Su historia con Fernando no siempre había sido así. Hubo un tiempo en que ella lo admiraba, en que lo veía como un hombre íntegro, trabajador, alguien con quien construir un futuro. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo dejó de ser el esposo que juró amarla para convertirse en ese desconocido calculador? Al llegar a su cabina, se dejó caer en el sillón y miró el reflejo en el espejo. Sus ojos, antes llenos de confianza, ahora estaban oscurecidos por el dolor y la rabia contenida. Recordó la primera vez que sospechó de él. No por una infidelidad, sino por pequeños detalles, llamadas que terminaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación, viajes de negocios que nunca tenían un destino claro, documentos que él nunca le permitía revisar. Se había convencido a sí misma de que todo era producto de su imaginación. ¡Qué ironía! Ahora, en este crucero, tenía la prueba definitiva de que Fernando no solo la había engañado, sino que la había subestimado. Sin perder más tiempo, Valeria tomó una decisión arriesgada. Necesitaba más pruebas. Saber exactamente cuánto dinero estaba moviendo Fernando y hacia dónde. No podía confiar en nadie más que en sí misma, así que hizo algo impensable, aprovechando la distracción de los pasajeros en la cubierta principal, regresó a la suite de Fernando.
Esta vez, estaba preparada. Había conseguido una llave maestra de uno de los empleados, un gesto que le costó una sonrisa coqueta y una propina generosa. La puerta se abrió con un suave clic y Valeria entró en la oscuridad, moviéndose con precisión. Se dirigió al escritorio donde Fernando guardaba los documentos y comenzó a revisar cada papel. Extractos bancarios, correos impresos, registros de transferencias. Lo que encontró la dejó sin aliento, una serie de movimientos financieros realizados desde cuentas que ella no conocía. Cifras exorbitantes enviadas a bancos en paraísos fiscales. No era solo un fraude empresarial. Era un robo directo. Y ella, como esposa y socia, podría verse arrastrada en el escándalo si todo salía a la luz. De pronto, un sobre marrón llamó su atención. Lo abrió con manos temblorosas y descubrió un contrato de venta. Pero lo que la dejó helada fue ver su propio nombre allí. Fernando estaba vendiendo propiedades y cuentas conjuntas sin su autorización. No solo estaba escapando. Estaba dejándola sin nada. La ira se encendió en su interior como una llamarada. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de lado el dolor. Ya no se trataba solo de un corazón roto. Se trataba de justicia. Justo cuando iba a tomar fotos de los documentos con su móvil, escuchó pasos en el pasillo. Se apresuró a guardar todo en su lugar y se escondió tras una cortina. La puerta se abrió y la voz de Lorena resonó en la habitación. ¿Estás seguro de que nadie sospecha?, preguntó con tono preocupado. Tranquila, respondió Fernando. Cuando el dinero esté fuera, Valeria ni siquiera tendrá donde caerse muerta. Las palabras fueron un puñal directo al pecho. Pero también fueron el combustible que necesitaba para su venganza. Valeria apenas pudo dormir esa noche. Las palabras de Fernando aún retumbaban en su mente, como un eco cruel que se negaba a desvanecerse. Valeria ni siquiera tendrá donde caerse muerta. Ese hombre al que alguna vez amó, en quien confió ciegamente, ahora planeaba destruirla sin el menor remordimiento. Pero él ignoraba algo fundamental: ella no era una mujer que se dejara vencer tan fácilmente. A la mañana siguiente, decidió cambiar de estrategia. Hasta ahora, había actuado sola, pero si quería derribar a Fernando, necesitaba aliados. Sin embargo, ¿en quién podría confiar en medio de un barco lleno de extraños? Mientras tomaba su café en la terraza, su mirada se cruzó con la de Lorena, la amante, quien parecía distante, con los pensamientos enredados en un conflicto silencioso. Valeria entrecerró los ojos. Había algo en esa mujer que la hacía dudar. ¿Era realmente una cómplice o solo una pieza más en el juego de Fernando? La oportunidad llegó en el spa del crucero. Lorena estaba sentada sola en la zona de relajación, contemplando el mar con una expresión sombría. Valeria se acercó con cautela y, con la voz más neutral posible, comentó: «Parece que no todas las mujeres aquí están disfrutando del viaje». Lorena la miró con sorpresa, pero no tardó en soltar una risa amarga. «Los viajes de lujo no significan nada si no sabes con quién los compartes», murmuró, sin saber que estaba confesando más de lo que debería. Valeria sintió un escalofrío. Aquello no era la respuesta de una mujer enamorada y segura de su relación. Era la de alguien que empezaba a dudar. «Perfecto». Con un gesto casual, se sentó a su lado. «Déjame adivinar», te prometió un futuro brillante, pero sientes que algo no encaja, ¿verdad? Lorena giró la cabeza bruscamente, sus ojos brillaban con sorpresa y recelo. «¿Quién eres tú?», preguntó con un hilo de voz. «Alguien que conoce a Fernando mejor de lo que él cree», respondió Valeria, con una sonrisa cargada de ironía. «Y créeme, si te ha dicho que puedes confiar en él, está mintiendo». El silencio entre ambas fue denso, cargado de una tensión casi tangible. Lorena bajó la mirada, removiendo el agua de su vaso con la pajilla. «Yo, no sé qué pensar», admitió en voz baja. «Me ha dicho que nos iremos juntos cuando termine este viaje. Que todo lo que hace es por nosotros». Valeria casi sintió lástima. Casi. Porque ella había sido esa mujer alguna vez. Había creído en Fernando, en sus promesas, en su encanto manipulador. Pero sabía que las palabras de ese hombre estaban vacías.
Se inclinó un poco más hacia ella, bajando la voz. ¿Te ha contado sobre las cuentas en el extranjero? ¿Sobre las propiedades que está vendiendo sin que nadie se entere? ¿Sobre el dinero que desaparecerá en pocos días, dejándote sin nada? Lorena palideció. ¿De qué estás hablando? Valeria sacó su móvil y le mostró discretamente una de las fotos que había tomado de los documentos de Fernando. Míralo por ti misma. Tú no eres su destino final. Eres solo un peón en su juego. Los labios de Lorena se separaron en una exhalación temblorosa. Durante unos instantes, Valeria vio en sus ojos la misma devastación que ella había sentido cuando descubrió la verdad. Era el momento de darle el golpe final. Si quieres salvarte, haz lo que yo hice, abre los ojos antes de que sea demasiado tarde. Lorena cerró los ojos un segundo y, al abrirlos de nuevo, algo en su expresión había cambiado. Dime qué necesitas que haga. La alianza entre Valeria y Lorena era improbable, casi absurda. Dos mujeres engañadas por el mismo hombre, unidas no por afecto, sino por la necesidad de justicia. Pero en ese crucero, en medio del mar infinito, la traición de Fernando las había convertido en aliadas. No había espacio para los sentimientos. Solo para la estrategia. Se reunieron en una de las terrazas menos transitadas del barco, asegurándose de que nadie las escuchara. Valeria sacó su móvil y le mostró a Lorena más capturas de los documentos que había encontrado. Aquí están las cuentas en el extranjero. Fernando está transfiriendo el dinero poco a poco. Y mira esto. Señaló una transacción programada para el último día del viaje. Cuando el barco atraque en su destino final, todo el dinero estará fuera de su alcance. Y del nuestro. Lorena apretó los labios, su rostro endurecido por la rabia y la humillación. Me prometió que todo era por nuestro futuro, murmuró. Que una vez que asegurara el dinero, seríamos libres. Valeria soltó una risa amarga. Te dijo lo mismo que a mí hace años. La diferencia es que ahora lo estamos viendo a tiempo. El plan comenzó a tomar forma. Necesitaban pruebas contundentes, algo que no solo expusiera a Fernando ante ellas, sino también ante el mundo. Si logramos que los inversores del crucero duden de él, lo dejarán solo. Y sin aliados, estará acorralado, explicó Valeria. Lorena asintió, su determinación creciendo. Yo puedo distraerlo. Si lo mantengo ocupado, puedes acceder a su suite de nuevo y conseguir más información. Esa misma noche, Lorena cumplió su parte del trato. Se mostró más cariñosa con Fernando, más necesitada de su atención. Lo convenció de que pasaran la velada en la zona VIP del casino, donde los grandes apostadores se reunían. Mientras tanto, Valeria, vestida de empleada del servicio de habitaciones gracias a un uniforme prestado, se deslizó por los pasillos con discreción. La suite estaba vacía. Valeria entró rápidamente y fue directo al escritorio. Esta vez, encontró algo nuevo, un portátil encendido con una sesión bancaria activa. La tentación fue inmediata. Buscó entre los archivos recientes y, para su sorpresa, halló una carpeta etiquetada con un nombre que no esperaba, V. Ramírez. Su propio nombre. Abrió el archivo y lo que vio la dejó helada. Fernando no solo la estaba traicionando y robando. También la estaba culpando. Documentos falsificados, transferencias que la vinculaban a él, como si ella hubiera estado involucrada en sus fraudes. Si esto salía a la luz, Valeria no solo perdería su dinero. Podría terminar en la cárcel. Su corazón latía con fuerza cuando copió toda la información en una memoria USB. No tenía tiempo de procesar lo que esto significaba. Solo sabía una cosa, debía adelantarse a Fernando antes de que él ejecutara su plan. Cuando regresó a su cabina, encontró un mensaje anónimo deslizado bajo su puerta. No eres la única que está detrás de Fernando. Ten cuidado. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba sola en esta guerra. Pero, ¿quién más quería destruirlo? El mensaje anónimo seguía en las manos de Valeria cuando sintió que la realidad se tambaleaba bajo sus pies. No era la única que quería ver caer a Fernando. Había alguien más, una sombra desconocida que acechaba en el mismo tablero de juego.
¿Un socio traicionado? ¿Un inversor estafado? ¿Alguien de su pasado que, como ella, buscaba venganza? La idea de no estar sola en esta guerra era inquietante, pero también una oportunidad. Decidida a no perder el control, Valeria pasó la mañana investigando los documentos que había conseguido. Los números hablaban por sí solos, Fernando llevaba años desviando dinero. Pero había algo más. En una carpeta de contratos, encontró la copia de un pasaje de avión con fecha programada para dentro de 3 días, con destino a un país sin tratado de extradición. Y lo peor no era eso. El boleto no era para él. Era para Lorena. El aire se volvió denso. El corazón de Valeria se aceleró. Fernando no planeaba llevarse a Lorena. Planeaba usarla como distracción, como carnada. Mientras ella volaba engañada hacia un destino sin retorno, él se desvanecería en otro lugar con la fortuna en su poder. Sin perder tiempo, buscó a Lorena. La encontró en la piscina, con un cóctel entre las manos, su mirada perdida en el reflejo del agua. «Tenemos que hablar», le dijo Valeria con urgencia, sentándose junto a ella. Lorena frunció el ceño, pero asintió. «Dime que tienes algo contra él», murmuró. Valeria deslizó el boleto de avión sobre la mesa. «Tengo esto». Lorena lo tomó con manos temblorosas, leyó los detalles y su rostro se desfiguró en una mezcla de incredulidad y furia. «No puede ser». Su voz se quebró. «Me dijo que nos iríamos juntos. Que todo estaba planeado para los dos». Valeria apoyó las manos en la mesa con firmeza. «No te necesita, Lorena. Eres un accesorio para él. Y cuando ya no le sirvas, te dejará atrás». Un silencio cortante se instaló entre ellas. Entonces, Lorena levantó la vista con una chispa nueva en los ojos. La chispa de alguien que acaba de despertar de un engaño demasiado largo. «Si él cree que puede jugar conmigo, está equivocado», murmuró con frialdad. Esa noche, Lorena fingió seguir el juego de Fernando. Se mostró más cariñosa que nunca, le preguntó sobre su futuro juntos, lo dejó confiarse en sus propias mentiras. Mientras tanto, Valeria se movía en la oscuridad, buscando la identidad de la persona que había dejado el mensaje anónimo. Y entonces, en el pasillo del casino, un hombre se cruzó en su camino. Alto, de traje impecable, con una mirada afilada que la analizaba con interés. «Valeria Ramírez», dijo con una sonrisa enigmática. «Tienes más enemigos de los que crees». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No tenía idea de quién era él. Pero en su mirada no había amenaza. Había algo peor. Había información. El aire del crucero se había vuelto pesado, cargado de secretos a punto de estallar. Valeria observó al hombre que la había interceptado en el casino. Sus ojos oscuros destilaban una confianza inquietante, como si supiera mucho más de lo que estaba dispuesto a decir. «¿Quién eres?», preguntó con voz firme, sin dar un solo paso atrás. El hombre esbozó una sonrisa calculada y sacó una tarjeta de su bolsillo. «Julián Méndez. Digamos que soy alguien con un interés particular en ver caer a Fernando». Valeria tomó la tarjeta con recelo. ¿Quién demonios era este hombre? Julián parecía leerle la mente porque se inclinó levemente hacia ella y susurró: «Fernando me robó. Igual que a ti. Pero cometió un error, me subestimó». Las piezas empezaban a encajar. Fernando no solo traicionaba a su esposa y a su amante, sino también a sus socios. Valeria vio en Julián algo que reconoció al instante: hambre de venganza. Y eso lo convertía en un aliado potencial. ¿Tienes pruebas?, preguntó sin rodeos. Julián asintió. «Más de las que necesitas. Pero también quiero verlo caer con mis propios ojos». Valeria sabía que estaba pisando terreno peligroso. Confiar en un desconocido podía ser un error fatal, pero su instinto le decía que este hombre no buscaba engañarla. «Entonces hagámoslo juntos», dijo, estrechando su mano. El trato estaba sellado. Mientras tanto, Lorena seguía su papel con maestría. Esa noche, acompañó a Fernando a una cena privada con inversores clave del crucero. Coqueteó,
sonrió en el momento justo, le susurró palabras dulces al oído. Pero dentro de ella hervía la furia. «Eres un maldito mentiroso», pensaba con cada caricia que le daba. Pero debía aguantar. Valeria y Julián aprovecharon la distracción para actuar. Se infiltraron en la sala de comunicaciones del barco con la ayuda de un empleado sobornado. Allí, Julián accedió a la base de datos de transacciones de Fernando y descargó la información en una memoria USB. «Con esto, podemos hundirlo», murmuró mientras le entregaba el dispositivo a Valeria. Pero justo cuando estaban por salir, un anuncio en los altavoces los hizo congelarse en su lugar. «Fernando Robles, favor de presentarse en la recepción principal. Es urgente». Valeria sintió su estómago retorcerse. ¿Qué diablos estaba pasando? Desde la terraza del casino, vio a Fernando caminar con paso firme hacia la recepción, con Lorena siguiéndolo de cerca. Un empresario de rostro severo lo esperaba con un folder en la mano. «Señor Robles», dijo con tono gélido. «Hemos recibido información preocupante sobre sus cuentas. Necesitamos hablar ahora». Fernando se quedó inmóvil por un instante, pero luego forzó una sonrisa. «Debe haber un error», dijo con una calma fingida. «Por supuesto, estaré encantado de aclararlo». Pero Valeria, desde su escondite, vio el tic nervioso en su mandíbula. Por primera vez, su seguridad temblaba. Era el principio del fin. El silencio en la recepción del crucero era espeso, cargado de tensión. Fernando, con su disfraz de hombre confiado aún intacto, se sentó frente al empresario que lo había confrontado. «Debe haber un malentendido», insistió, aunque la rigidez en sus gestos lo delataba. El hombre frente a él hojeó el folder con calma antes de mirarlo con severidad. «Esperemos que así sea, señor Robles. Pero nuestros inversores no suelen equivocarse cuando se trata de fraudes financieros». Desde una esquina discreta, Valeria observaba cada movimiento, sintiendo una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. Lo tiene contra las cuerdas. Sin embargo, conocía demasiado bien a Fernando para bajar la guardia. Un hombre como él nunca se dejaba vencer fácilmente. Y entonces, como si la vida se empeñara en recordarle que no debía confiarse, sintió un leve roce en su brazo. Se giró bruscamente y encontró una nota doblada entre los pliegues de su vestido. Su respiración se entrecortó cuando leyó las palabras escritas con pulso firme. «Yo sé quién eres. Nos vemos a medianoche en la cubierta. Es importante». El mensaje la descolocó. ¿Quién más estaba siguiéndola? ¿Era una advertencia, una amenaza o una oportunidad? No tuvo tiempo de procesarlo cuando vio a Fernando levantarse con una sonrisa tensa. «Me encargaré de esto de inmediato», aseguró, estrechando la mano del empresario antes de marcharse con paso apresurado. Pero Valeria lo conocía demasiado bien. Esa prisa no era de un hombre dispuesto a aclarar las cosas. Era de alguien que estaba buscando una salida antes de que fuera demasiado tarde. Por instinto, lo siguió a distancia. Fernando tomó un ascensor privado que lo llevó directamente a la cubierta superior, la zona más exclusiva del barco. Cuando las puertas se abrieron, su expresión cambió por completo. No había rastro de la arrogancia de antes. Sus ojos recorrían el lugar con paranoia. Valeria se escondió tras una columna y sacó su teléfono, lista para grabar cualquier cosa que pudiera usar en su contra. Fue entonces cuando vio a Fernando sacar su móvil y hacer una llamada. «Hay un problema», murmuró con voz baja pero firme. «Alguien ha estado husmeando en mis cuentas. Necesito que adelanten el retiro del dinero antes de que esto se complique». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo que estaba pasando no era solo una traición financiera. Era una operación de alto nivel que podía destruirlo todo, incluyéndola a ella. Pero antes de poder escuchar más, un ruido la sobresaltó. Unos pasos detrás de ella, suaves, calculados. Se giró bruscamente y su cuerpo se tensó al ver una silueta familiar. Julián. El hombre que aseguraba tener cuentas pendientes con Fernando la miraba con expresión inescrutable. «Creo que ya es hora de que tengamos una conversación más seria», dijo en voz baja. Valeria apretó los puños, sintiendo que el juego se volvía aún más peligroso.
No solo debía derribar a Fernando. Ahora debía descubrir quién más estaba involucrado antes de que la historia diera un giro inesperado. La noche en alta mar era un velo oscuro salpicado por las luces doradas del crucero. El sonido de las olas golpeando suavemente el casco del barco creaba una melodía inquietante, como si la propia naturaleza presintiera la tormenta que estaba por desatarse. Valeria avanzó con cautela por la cubierta superior, donde el mensaje anónimo le había indicado que se encontrara con su misterioso remitente. No podía permitirse un error. Cada movimiento contaba, cada palabra mal dicha podía costarle caro. Julián la esperaba con una expresión imperturbable, las manos en los bolsillos de su impecable traje. A pesar de la brisa marina, se mantenía firme, como un depredador en su terreno. No parece sorprendida de verme, comentó con una leve sonrisa, pero sus ojos reflejaban una seriedad que le ponía los nervios de punta. Valeria cruzó los brazos, negándose a mostrar vulnerabilidad. Dijiste que tenías un interés en ver caer a Fernando. ¿Por qué deberíamos trabajar juntos? Julián sacó un cigarro, lo encendió con calma y soltó el humo antes de responder. Porque tenemos un enemigo en común. Y porque yo sé cosas que pueden ayudarte a hundirlo para siempre. El corazón de Valeria se aceleró, pero mantuvo su semblante frío. Demuéstralo. Julián sacó su móvil y deslizó la pantalla hacia ella. En el brillo azul del dispositivo, Valeria vio una serie de correos electrónicos entre Fernando y un destinatario desconocido. El contenido era claro: lavado de dinero, nombres falsos, transferencias a cuentas en el extranjero. Pero lo que la dejó sin aliento fue un archivo adjunto. Era una carta firmada por Fernando, y por ella. Valeria sintió un nudo formarse en su garganta. Esto es una falsificación. Sí. Pero si él logra hacer que parezca real, adivina quién pagará las consecuencias en su lugar, respondió Julián con calma, pero con un brillo afilado en la mirada. La rabia y el miedo se mezclaron dentro de ella. No solo Fernando planeaba dejarla sin nada. Estaba preparando el escenario para que ella fuera la que terminara detrás de las rejas mientras él desaparecía con su nueva vida y su nueva amante. Voy a destruirlo, murmuró Valeria, más para sí misma que para Julián. Por eso te contacté, dijo él, dando una última calada a su cigarro antes de lanzarlo por la borda. Si quieres hacerlo bien, necesitas ayuda. Y yo tengo los medios para asegurarnos de que no puede escapar. Valeria lo miró con cautela. ¿Y qué ganas tú con esto? Julián esbozó una sonrisa enigmática. Digamos que Fernando también me debe algo. Y no me gusta dejar asuntos pendientes. Por un momento, Valeria sopesó sus opciones. Confiar en Julián podía ser peligroso, pero ignorarlo era un riesgo aún mayor. Miró de nuevo el océano oscuro, las luces de la embarcación reflejadas en la superficie ondulante del agua. No tenemos mucho tiempo, dijo finalmente. Fernando hará su movimiento pronto. Julián asintió, su expresión más seria que nunca. Entonces, hagámoslo antes de que él lo haga. Valeria ya no era la misma mujer que subió a ese crucero días atrás con el corazón destrozado y la incertidumbre consumiéndola. Ahora tenía un propósito, un plan y algo mucho más poderoso: aliados. Entre ella, Lorena y Julián, la caída de Fernando no era solo una posibilidad. Era un hecho inminente. Desde temprano, el barco bullía de emoción. Se acercaba la gran gala de clausura del viaje, un evento exclusivo donde empresarios, inversionistas y figuras de alto perfil se reunirían para cerrar negocios y alardear de su poder. Fernando estaría allí, con su sonrisa de tiburón y su confianza desbordante, sin imaginar que esa misma noche, su mundo entero se desplomaría frente a todos. En la suite de Lorena, los tres revisaban los últimos detalles. Julián extendió sobre la mesa una serie de documentos que exponían los fraudes financieros de Fernando. Aquí está todo lo que necesitamos para hundirlo, dijo con calma. Solo falta el golpe final. Lorena, con el rostro aún endurecido por la traición, apretó los labios. Yo seré su distracción. Lo mantendré tranquilo hasta que llegue el momento. Valeria asintió. Yo me encargaré de filtrar la información en el momento exacto. No podrá escapar.
Todo estaba listo. Pero justo cuando Valeria pensó que tenía todo bajo control, su móvil vibró con un mensaje anónimo. Fernando sospecha. Está moviendo su dinero más rápido de lo previsto. Tengan cuidado. Su sangre se heló. Miró a Julián y le mostró el mensaje. Tenemos que acelerar esto, murmuró. Julián sacó su teléfono y marcó un número. Preparen la transmisión para la gala. Vamos a quemarlo vivo. Mientras tanto, en otra parte del barco, Fernando bebía una copa de whisky en su suite, mirando su reflejo en el espejo con una leve sonrisa. Sabía que algo andaba mal. Podía sentirlo. Por eso, había adelantado la transferencia del dinero. No iba a quedarse esperando a que las cosas se complicaran. Lorena entró en la habitación con su vestido de gala y su mejor sonrisa fingida. ¿Listo para la gran noche, amor? Fernando la miró de reojo y se acercó despacio. Siempre lo estoy, dijo, deslizando un mechón de su cabello detrás de su oreja. Solo hay que saber cuándo retirarse del juego. Lorena tragó saliva, pero mantuvo la compostura. ¿Y cuándo lo harás? Fernando sonrió, pero esta vez, sin dulzura. Cuando sea el momento justo. El gran salón del crucero resplandecía con un lujo casi irreal. Candelabros de cristal colgaban del techo, reflejando la luz dorada sobre las copas de champán que tintineaban entre conversaciones llenas de falsas cortesías. Empresarios, inversionistas y figuras de renombre se paseaban con la arrogancia de quienes creen tener el mundo en sus manos. Y en el centro de todo, Fernando. Vestido con un impecable smoking, se movía entre los invitados con la seguridad de un hombre que se sabe intocable. Su sonrisa era un espectáculo cuidadosamente ensayado, sus palabras, un veneno disfrazado de miel. Lorena estaba a su lado, sujeta de su brazo, sonriendo como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de ella, la rabia era un fuego incontrolable. Desde la otra esquina del salón, Valeria lo observaba con una calma engañosa. Llevaba un vestido rojo, como una advertencia silenciosa del caos que estaba por desatar. A su lado, Julián ajustaba los últimos detalles en su teléfono. La transmisión está lista, murmuró. En cuanto de la señal, todo el mundo verá la verdad. El momento clave llegó cuando Fernando alzó su copa para brindar. Señoras y señores, dijo con voz fuerte y segura. Es un honor compartir esta velada con ustedes. Esta noche no solo celebramos nuevas oportunidades, sino también el éxito de aquellos que saben arriesgarse y ganar. Valeria dejó su copa sobre la mesa con lentitud. Es ahora o nunca. Justo cuando Fernando sonrió para recibir los aplausos, las luces del salón titilaron por un instante y las pantallas gigantes a su alrededor cambiaron de imagen. En lugar del logo del crucero, apareció una serie de documentos. Números de cuentas bancarias. Transferencias sospechosas. Contratos falsificados. La voz de Julián resonó a través de los altavoces. Damas y caballeros, antes de invertir en los negocios de Fernando Robles, tal vez quieran ver quién es realmente. El salón quedó en un silencio sepulcral. Los murmullos se convirtieron en jadeos de sorpresa, en preguntas nerviosas. Los inversionistas más cercanos a Fernando lo miraron con desconfianza. Él, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Esto es un error, soltó con una risa tensa, intentando mantener la compostura. Pero su mandíbula apretada y su mirada furiosa delataban el pánico que comenzaba a instalarse en su pecho. Valeria dio un paso al frente, con la cabeza en alto y una sonrisa helada. ¿Un error? No, Fernando. Es solo el principio de la verdad. Y entonces, la verdadera guerra comenzó. El silencio que se apoderó del salón fue más atronador que cualquier grito. Las miradas de los asistentes oscilaban entre las pantallas que exponían la corrupción de Fernando y el hombre que, hasta hace unos segundos, se paseaba entre ellos con arrogancia. Su falsa seguridad se resquebrajaba con cada segundo que pasaba. Su mandíbula apretada, sus puños cerrados. Fernando no estaba acostumbrado a perder. El maestro de ceremonias, visiblemente incómodo, tomó el micrófono con cautela. Parece que hay información comprometedora que debe ser aclarada.
Señor Robles, ¿tiene algo que decir al respecto? Fernando soltó una risa seca, un intento desesperado de disfrazar su ira. Esto es un ataque personal. Una manipulación burda. Alguien está tratando de difamarme porque no soporta mi éxito. Sus ojos buscaron aliados entre la multitud, pero lo que encontró fueron rostros fríos y llenos de duda. Nadie quería estar del lado del hombre que, en cuestión de minutos, se había convertido en un paria. Desde la otra esquina del salón, Valeria cruzó los brazos, disfrutando del espectáculo. Durante años, había creído que Fernando era un estratega impecable, un hombre con un control absoluto de cada situación. Pero en ese momento, lo veía como lo que realmente era, un farsante, desesperado por mantener una mentira que ya nadie creía. Julián, con una copa en la mano y una sonrisa torcida, murmuró en su oído, «Mira cómo se desmorona». Hermoso, ¿no? Pero Fernando no estaba dispuesto a rendirse sin pelear. «Esto es un montaje», insistió con fiereza. «Exijo saber quién está detrás de esto». Y entonces, Lorena avanzó hacia él con una elegancia letal. Los invitados contuvieron el aliento al ver a la mujer que, hasta hace unos minutos, había sido su fiel acompañante, pararse frente a él con el rostro transformado por la furia contenida. «Soy yo, Fernando», dijo con una voz gélida. «Yo fui quien te delató». Un murmullo sacudió la sala. Fernando la miró con incredulidad, como si aún no pudiera aceptar que su amante se había convertido en su verdugo. «Lorena». Su voz sonaba más temblorosa que antes. «Deja de actuar como si no supieras por qué», continuó ella, acercándose aún más. «Ibas a abandonarme. A usarme como carnada mientras tú desaparecías con el dinero». Se giró hacia la audiencia. «Todo lo que ven ahí es real. Lo vi con mis propios ojos». El golpe final. Fernando dio un paso atrás, trastabillando como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Pero no tuvo tiempo de reaccionar. En ese instante, un oficial de seguridad del crucero se acercó con expresión seria. «Señor Robles, hemos recibido una alerta sobre cuentas bloqueadas a su nombre. Necesitamos que nos acompañe para aclarar la situación». La expresión de Fernando se convirtió en puro pánico. «No pueden hacer esto». «Sí podemos», intervino Valeria por primera vez, caminando con una calma despiadada hasta quedar a su lado. Lo miró directamente a los ojos, saboreando el momento. «Porque esta vez, no eres tú quien tiene el control». Los guardias lo tomaron del brazo, y el hombre que había jugado con la vida de tantos fue escoltado fuera del salón. Sus gritos quedaron ahogados por el estruendo de murmullos y copas entrechocando. El imperio de Fernando había caído. Fernando fue escoltado a una sala privada del crucero, lejos de la mirada atenta de los invitados que aún murmuraban sobre su escandalosa caída. Su rostro estaba desencajado, la furia y el miedo en su mirada luchaban por imponerse. Los guardias de seguridad se mantuvieron firmes a su lado, esperando instrucciones sobre qué hacer con él. Pero no era la autoridad del barco quien iba a dictar su destino. Valeria entró con pasos medidos, la cabeza en alto, el corazón latiéndole con fuerza pero sin miedo. No estaba allí para suplicar explicaciones, ni para darle la satisfacción de verla quebrarse. Estaba allí para cerrar el capítulo de su vida donde él alguna vez tuvo poder sobre ella. Fernando la miró con desprecio, pero en el fondo de sus ojos había algo que no pudo ocultar, el reconocimiento de su derrota. «Viniste a disfrutar del espectáculo», escupió con amargura. Valeria se inclinó levemente hacia él, con una sonrisa serena pero letal. «No, Fernando. Vine a verte exactamente donde mereces estar». Él soltó una carcajada seca, sin rastro de la arrogancia que lo había caracterizado. «No seas ingenua. Esto no ha terminado. En cuanto baje de este barco, encontraré la forma de limpiar mi nombre. Y tú, querida, habrás hecho un enemigo para toda la vida». Valeria no pestañeó. «No bajarás de este barco con el poder que crees que aún tienes. Tus cuentas están congeladas. Tus socios te han dado la espalda. Tu amante te ha traicionado. Y lo mejor de todo, te creíste intocable hasta el último segundo». Fernando apretó la mandíbula, su respiración agitada.
Si crees que me has vencido, eres tan estúpida como siempre. Valeria se inclinó un poco más, su voz apenas un susurro. No. Lo que soy, es libre. Se enderezó, sin darle la oportunidad de responder, y se giró para salir de la habitación. Pero antes de cruzar la puerta, le dedicó una última mirada, cargada de toda la frialdad que alguna vez contuvo. Espero que tu amante tenga espacio para ti en un apartamento barato, porque es lo único que te queda ahora. Fernando quiso responder, lanzar una amenaza, pero las palabras murieron en su garganta. Lo sabía. Estaba acabado. Mientras Valeria caminaba de regreso a la cubierta principal, el aire nocturno la envolvió con un frescor revitalizante. La mujer que había subido a ese barco con el corazón destrozado ya no existía. En su lugar, había una mujer que había aprendido a tomar el control de su destino. Y lo mejor estaba por venir. El amanecer cubría el horizonte con pinceladas de oro y carmín cuando el crucero finalmente atracó en el puerto. Para la mayoría de los pasajeros, el viaje había sido una experiencia de lujo y placer. Para Valeria, había sido el escenario de la batalla más importante de su vida. Y había ganado. Desde la barandilla de la cubierta principal, observó cómo Fernando era escoltado por agentes de seguridad, con las muñecas esposadas y la mirada oscurecida por la derrota. Su ropa, que antes reflejaba poder y estatus, ahora parecía un disfraz ridículo de un hombre que lo había perdido todo. Las cámaras de algunos pasajeros capturaban el momento, susurros de escándalo corrían entre la multitud. En otro tiempo, Valeria habría sentido compasión. Hoy, solo sentía justicia. A su lado, Lorena se ajustó las gafas de sol, exhalando con alivio. ¿Sabes? Aún me cuesta creer que caí en sus mentiras. Valeria la miró de reojo y esbozó una sonrisa irónica. Te acostumbrarás. Al final, Fernando solo era un hombre más jugando a ser intocable. Julián apareció a su otro lado, con esa sonrisa indescifrable que lo caracterizaba. Debo admitir que fue un espectáculo memorable. No todos los días se ve a un tiburón ahogarse en su propia red. Valeria soltó una risa suave. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligera. Libre. La sombra de Fernando ya no pesaba sobre ella. Ahora, tenía el control total de su vida, sus decisiones y su futuro. La voz de una azafata interrumpió sus pensamientos. Señora Ramírez, su auto la espera en la terminal. Valeria asintió. Era el momento de seguir adelante. De dejar atrás las cicatrices de un pasado que ya no le pertenecía. Dio un último vistazo al crucero, a la inmensidad del mar que había sido testigo de su renacer. Respiró hondo y sonrió. Bajó las escaleras con la cabeza en alto, lista para empezar su nueva vida. Sin miedos, sin ataduras, sin Fernando. La vida a veces nos sorprende con escenas que parecen sacadas directamente de una película. Imaginar que, por casualidad, descubres una traición en un crucero de lujo ya es bastante chocante, pero la historia no acaba ahí. ¿Qué haría usted si, invadido por el coraje, decidiera afrontarlo todo de frente? ¿Y si, al llegar al hotel donde estaba ocurriendo todo, te encontraras con algo aún más inesperado? He dejado aquí, en la última pantalla, un video en el que esta historia da otro giro impresionante. Nunca adivinarás quién más estaba allí. No te lo pierdas. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.